Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta bonita caja de tela. Es un proyecto muy completo porque nos va a permitir utilizar diferentes técnicas de patchwork. Por un lado, las aplicaciones a puntada escondida, en las que usaremos los palitos de Apliquick. También vamos a hacer una flor usando la técnica del jardín de la abuela. Y por último, para construir el cubo, la cajita, vamos a usar una puntada que se llama repulgo. Si queréis que os enseñe a hacerlo todo, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la cajita de tela vamos a preparar los siguientes materiales. En primer lugar, telas que combinen entre sí. Yo las he elegido todas en tonos rosas, azules y verdes de una gama pastel porque creo que combinan y le dan un efecto muy bonito. Para darle cuerpo a nuestra cajita y que no se deforme, en el interior vamos a poner estabilizador o foam, que ya sabéis que es un material muy parecido, pero mucho más económico. El foam es una goma espuma finita que por uno de los lados lleva un raso pegado. En algunos países lo conocéis como hule de espuma. Para hacer estas aplicaciones, las que van en puntada escondida, que es el corazón de delante y el corazón de detrás, yo los voy a hacer utilizando los productos de la marca Apliquick, porque son unos productos especializados que nos permiten hacer este tipo de aplicación y en especial cuando son más pequeñitas de una manera rápida y con un resultado muy bueno. En concreto vais a necesitar, por un lado, esta fliselina de aplicación de puntada escondida, es un material muy finito, por un lado es mate, por el otro lado es brillante, que es el que tiene el pegamento. También vamos a necesitar las tijeras de la marca porque al final son muy finitas y nos dan un corte exacto, pero lo podéis hacer con cualquier otra. También los palitos que nos sirven para moldear la pieza alrededor de la fliselina que vamos a utilizar y el pegamento textil. Si no tenéis estos productos lo podéis hacer del método tradicional, pero bueno, quería enseñaros en este vídeo cómo se utilizaban. También, tanto para este tipo de aplicación como para los hexágonos, y hagáis esta aplicación o no con los productos de Apliquick, lo que os recomiendo es que utilicéis agujas especiales de aplicación, que son de un tamaño medio, pero especialmente lo que son muy finitas, con lo cual nos permiten coger muy poquitos hilos cuando cosemos, y el hilo de aplicación. También vamos a necesitar hilo tipo mouliné, que es con el que he cosido los botones, unos botones y unas pinzas. Este tipo de pinza me es muy útil para voltear las cosas cuando tengo que sacar el derecho a la parte de fuera. También vamos a utilizar una goma elástica para cerrar la cajita. Yo lo que os recomiendo es que busquéis una goma del pelo, porque las hay de todos los colores y como necesitamos muy poca cantidad, es una forma muy fácil de encontrar el color que os interese. Para hacer los hexágonos de los lados, el jardín de la abuela, tenemos que recortar una serie de hexágonos de 3 centímetros. Vais a tener la plantilla o el molde disponible en nuestra web. También necesitamos alfileres y hilo normal. Si lo tenemos todo preparado, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestra cajita es cortar las piezas que vamos a necesitar. Todas tienen el mismo tamaño, que es de 13 centímetros por 13 centímetros. Vamos a cortar 6 piezas de estabilizador, 6 piezas de la tela que hayáis elegido de forro y otras 6 piezas para la parte exterior. Yo las de la parte exterior, como podéis ver, las voy a hacer en colores contrastados entre sí, pero bueno, que tienen una cierta armonía. En estas dos telas en tonos rosas, que yo las voy a poner en la parte delantera y trasera, vamos a hacer una aplicación a puntada escondida con forma de corazón. Y lo que tenemos que hacer en primer lugar es pasar el molde a esta fliselina. Entonces lo ponemos debajo y lo que voy a hacer es directamente calcarlo. Cuando ya lo tengáis pasado el molde a este papel por el lado mate, lo que tenemos que hacer es recortarlo. Lo he pasado 2 veces porque en nuestro trabajo lleva 2 corazones. Hay que recortarlo al borde. Una vez que tengamos recortado el corazón, lo que vamos a hacer es pegarlo a la tela que hayamos elegido para hacer la aplicación. Ponemos la tela boca abajo, es decir, con el derecho hacia nosotros. Y ubicamos, en este caso que quiero hacerlo aprovechando esta parte del dibujo, el ramito este de flores, pues lo voy a colocar
de manera que me quede centrado. Y con la plancha le voy a dar un poquito de calor por encima para que se quede pegado. Mirad, ya he recortado la pieza dejando un cierto margen todo alrededor. Esta es una aplicación muy sencilla porque tiene muy poquitas formas y además no tiene que tener un tamaño exacto. Si esta pieza nos ha quedado un poquito más grande no va a pasar nada. Ahora lo que tenemos que hacer es siempre en las piezas que vamos a aplicar fijarnos un poco en la forma que tienen. Entonces en este caso el único punto que es un poco delicado es este ángulo de la forma del corazón. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a dar un pequeño piquete, es decir, un corte, pero sin llegar hasta el final. Tenemos que dejar 2 o 3 hilitos de la tela para que luego al hacer el resto del trabajo no se nos rompa. También en esta parte, en el pico, voy a quitar un poquito de tela para que luego al pegarlo nos quede mejor. Lo voy a redondear. Ahora lo que voy a hacer es ayudarme del pegamento que tenemos textil, que es un pegamento que de entrada tiene un color azul o rosa o amarillo según el que compréis y que luego se les quita el color, y de los palitos de Apliquick. Estos palitos lo que nos facilitan mucho son las aplicaciones, sobre todo cuando las piezas son pequeñitas. Veis que por un lado tienen como un tenedor y aquí tenemos un lado que es plano y aquí sería como una punta, igual que en esta, que es todavía más alargada y más fina. Con estos palitos nos sirven para dar forma a cualquier pieza adaptando al patrón que hemos pegado en esta entretela especial. Lo que tenemos que hacer ahora es ir dando pegamento al borde de la tela con la ayuda de este palito que tiene los 2 pinchitos como si fuera un tenedor. Sujetamos y con la ayuda del otro vamos volviendo la tela hacia adentro y como tiene pegamento la podemos ir sujetando. Si os fijáis, lo que nos sirve la entretela que hemos pegado es como de tope, es la que hace que vaya tomando forma nuestra pieza. Tenemos que irlo haciendo despacito, asegurándonos de que no queden picos, de que no queden formas irregulares y que se vaya adaptando la tela perfectamente al molde que le hemos pegado en la entretela. En este punto, donde hace el piquito el corazón, tenemos que primero pegar en un sentido y ahora vamos a pegar en el otro. Es muy importante que cuando ya empezamos la fase de pegar, que es en la que estoy yo ahora, no volvamos a meter las tijeras, porque eso lo único que hace es que luego se nos puedan deshilachar las aplicaciones. Si vemos que en algún sitio nos ha quedado demasiado tela, pues lo que hay que hacer es pegarla, adaptarla, ir doblando por detrás, por la parte que no se ve, hasta que nos quede perfectamente sujeta. Voy a terminar este trocito y os enseño cómo queda. Mirad, ya he terminado de pegar los bordes por la parte de atrás y veis qué bonito queda el corazón, listo para ser aplicado. Si no disponéis de los productos de Apliquick, ni la entretela, ni los palitos, ni el pegamento, siempre podéis hacer la aplicación de la manera tradicional, es decir, recortamos en una cartulina el molde que queremos aplicar, lo sujetamos a la tela, pasamos un hilván por aquí adaptándonos a la forma, aplicamos y en el último momento quitamos este papel o esta cartulina que hemos puesto por la parte de atrás. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esta pieza a la tela en la que vaya a ir. Una vez que yo haya visto la posición en la que la quiero poner, que por ejemplo puede ser esta, de nuevo me voy a ayudar de este pegamento y le voy a dar por detrás un poquito. No hace falta darle demasiado, simplemente así un poquito, y la voy a colocar pues donde quiero aplicarla. Una vez que la tenga colocada, aprieto un poquito y ahora ya se me ha quedado fija, no se me va a mover y ya puedo empezar a coserlo todo alrededor. Una de las claves que hay para que las aplicaciones queden realmente bonitas son los materiales que vamos a utilizar a la hora de coserlo, tanto el hilo como las agujas. Con respecto al hilo, el hilo que yo utilizo es este de Bottom Line, que es un hilo extraordinariamente fino de poliéster y lo utilizo en este color neutro. Aunque este color es clarito, lo utilizo también para aplicaciones con telas oscuras que de verdad no se notan. Yo creo que no hace falta comprar de todos los colores cada vez que vais a hacer una aplicación. Os los venden
pero es un hilo que es caro y no merece la pena. Con una bobina de este tono podéis hacerlo todo. En cuanto a las agujas de aplicación son también unas agujas especiales, son larguitas y muy finas, porque así nos permiten coger muy poquitos hilos y que no se vayan a ir notando las puntadas. Mirad, para hacer las aplicaciones, la puntada escondida se hacen exactamente como cualquier puntada escondida en cualquier trabajo que estemos realizando. Tengo el hilo en el lado de la aplicación y justo a la misma altura que lo tengo sacado, lo vuelvo a meter y lo que hago es avanzar por detrás. De manera que en el lado que se ve de la tela, el trocito de hilo que estoy dejando es mínimo. Vais a ver que es que ni se nota. Que ya hemos dado una puntada y es imperceptible porque realmente lo estamos metiendo a la misma altura y el hilo es súper fino. Entonces despacito vamos a ir dando todas las puntadas alrededor para que nuestro corazón quede fijado a la tela. ¿Veis cómo lo estoy haciendo? Mirad, la aplicación ya está hecha, veis que no se notan para nada las puntadas y mirad cómo queda la parte de atrás, que es donde realmente hemos ido poniendo todo el hilo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el corazón que va en la parte de atrás. Ya tenemos preparada la parte de delante y la parte de detrás. Ahora vamos a hacer las flores de hexágonos que van en los lados. Mirad, lo primero que hay que hacer es preparar los hexágonos. Para cada una de las flores que van en los lados de nuestra cajita hay que cortar 7 para hacer la flor. Son unos hexágonos que tienen 3 centímetros de lado a lado y en todos he hecho un agujerito que luego nos va a facilitar el retirarlos. Lo que vamos a hacer ahora es forrar los hexágonos, igual que ya tengo forrado este. Para ello lo primero que tenemos que tomar es un trozo de tela que sea lo suficientemente grande para cubrir el hexágono alrededor. A continuación lo que vamos a hacer con la ayuda de la tijera es cortar dejando aproximadamente 1 centímetro alrededor para darle forma hexagonal. No hace falta ser muy exactos ni tampoco utilizar estas reglas que venden para hacer hexágonos. Con una tijera, como lo estoy haciendo yo, nos va a funcionar exactamente igual. Una vez que hayáis cortado la tela alrededor del hexágono, vamos a sujetarlo, aprovechando también este agujerito con la ayuda de un alfiler. Lo paso así por dentro y ya la tela no se me va a mover. Ahora ya lo que voy a hacer es forrar el hexágono. Para ello empiezo por uno de los lados, lo doblo y con la ayuda de la uña lo voy a marcar un poquito para que no se me mueva. Lo que hago es doblo el que va a continuación. Y en este punto, donde están los dos lados doblados, voy a dar una puntada para sujetarlo. Da igual de qué hilo sea, yo lo estoy poniendo oscuro para que lo veáis bien, porque luego lo vamos a retirar. Una vez que tengo este lado sujeto, me voy al siguiente, doblo y vuelvo a sujetarlo. Es importante que todos los hexágonos los dobléis en el mismo orden, o hacia un lado o hacia el contrario, pero siempre igual, porque luego al coser va a quedar mejor. Vamos haciendo esta operación en las 6 esquinas hasta que lo tengamos completamente forrado. Con todos los hexágonos forrados vamos a empezar a unirlos unos a otros. Siempre tenemos que empezar tomando el del centro, que en este caso es este de rayita verde, y uno de los que va en los lados. Entonces, lo que vamos a hacer es alinear dos lados perfectamente y los vamos a unir mediante una costura que se llama repulgo. Yo la voy a hacer aprovechando el mismo hilo que he utilizado antes para hacer la aplicación, es decir, este finito, así que va a quedar todavía mejor. Si lo hacéis utilizando un hilo normal, tampoco vais a tener demasiado problema ni se van a notar demasiado las puntadas si lo hacéis correctamente. El repulgo es un tipo de costura en el que siempre la aguja la vamos a meter en este sentido, recta. Entonces yo empiezo metiéndola así, con el nudo, y ahora avanzo, o sea, doblo la aguja hacia el hilo hacia aquí, avanzo y la vuelvo a meter muy pegadita a la puntada anterior, también recta. Esta es la única dificultad que tiene el repulgo, que es metemos siempre la aguja en la parte de fuera, hacia adentro y recta completamente.
y unas puntadas pegadas a otras. Cuando tengamos este lado cosido, vamos a continuar con el siguiente. Ya he unido este lado, mirad que la costura prácticamente es invisible. Entonces, ahora sin cortar el hilo, a la pieza central que es esta verde, que iría aquí, le vamos a coser esta otra pieza, la rosa que va aquí. Y vamos a hacer este lado del hexágono. De nuevo, alineo perfectamente una pieza con la otra y coso este lado. La costura, os recuerdo, siempre en vertical, del lado, en este caso rosa, hacia el verde, puntadas muy pequeñitas, pegadas unas a las otras. De nuevo, cuando hayamos llegado al borde del siguiente hexágono, veis cómo está quedando por el lado del derecho, vamos a coser a la pieza central el siguiente, que sería este azul. Alineo los lados y de nuevo comenzamos a coser con repulgo. En este caso la aguja iría del lado azul al verde, en puntadas pegaditas unas a otras. Mirad, ya tenemos cosidos 3 lados de este hexágono central, veis que las puntadas son invisibles y ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo con los otros 3 lados. Los voy a coser y os enseño el resultado. Mirad, ya he cosido los 6 hexágonos alrededor del central. Ahora lo que tengo que hacer para poder unir estos hexágonos entre sí es retirar el cartón que tiene el hexágono central. Para eso el agujerito que hemos dejado nos viene muy bien porque nos permite meter la punta de la tijera, tirar y sacarlo. Si lo sacamos con cuidado nos puede valer otra vez este mismo cartoncito. Ahora ya sin este hexágono central, sin la cartulina, podemos ir uniendo los lados, alineándolos de esta manera, también con puntada de repulgo y lo vamos a ir haciendo en todos ellos. Ya hemos cosido todos los hexágonos entre sí y hemos formado esta flor con la técnica del jardín de la abuela. Ahora, para aplicarla a la tela, lo primero que tenemos que hacer es plancharlo bien para asentar estos dobleces a la forma correcta del hexágono. Con nuestra flor ya planchada y con los cartones ya quitados de todos los hexágonos, lo que podemos hacer antes de aplicarla es quitar todos estos hilos que hemos puesto para sujetar los bordes. Mirad, ya he quitado los hilos por detrás y tenemos esta flor lista para aplicarla en la tela. Para que nos quede centrada he hecho una línea en la mitad, tanto en horizontal como en vertical, y ahora simplemente lo coloco de manera que esta línea horizontal pasa por estos puntos donde se unen los hexágonos y la vertical quede aproximadamente en la mitad de los hexágonos que están en estos lados. Cuando lo tenga podemos hacer dos cosas, o bien sujetarlo así con unos alfileres o con el mismo pegamento que hemos usado para hacer la aplicación a puntada escondida, pues darle un poquito de pegamento y coserlo. Ahora lo vamos a coser, voy a utilizar de nuevo el hilo para aplicaciones este finito y la aguja finita y lo voy a coser todo alrededor con puntada escondida del mismo modo que hemos cosido los corazones. Mirad, ya he cosido la flor de hexágonos a la tela que va a ir en el lateral de nuestra caja. Ahora tenemos que preparar la otra flor que va en el otro lateral. Mirad, ya tengo también cosida la otra flor que hemos hecho con hexágonos y ya tengo todas las piezas preparadas, las que van en los lados, la de delante, la de detrás, la que va en la tapa y la que va en la base. Ahora, para todas ellas tenemos que hacer lo mismo. Voy a preparar una y os lo enseño. Tenemos que tomar una de las telas de la parte exterior, la vamos a situar sobre un trozo de estabilizador que es del mismo tamaño y también vamos a poner en este mismo sándwich que estamos formando un trocito de tela de este mismo tamaño, que os recuerdo que es de 13 x 13, situando el derecho hacia adentro, de manera que el revés nos queda hacia nosotros. Estas piezas las tenemos que alinear bien. Y una vez que las tengamos alineadas tenemos que coserlas todas alrededor con un margen de costura de 1/4 de pulgada
y tenemos que dejar una apertura para volverlo. Voy a quitarlo para enseñaros una cosa. La apertura la podemos dejar en cualquiera de los lados. Yo en el único que no recomiendo dejarla sería en este, que es el que sería la parte de arriba de la caja, el que se va a ver cuando lo abramos. Entonces la apertura la podemos dejar por aquí, por aquí o por aquí. Vamos a ir alineando todas las capas, preparamos todas las piezas y continuamos. Mirad, ya he preparado todos los sándwiches que tenemos que coser ahora de los 4 lados y de la base. El único que no he preparado, para que lo veáis ahora, es el de la tapa. No lo he hecho porque es un poquito diferente al tenerle que incorporar ahora la goma que nos va a permitir cerrarlo. Lo que he hecho es una marca a 6,5 centímetros del borde, es decir, justo a la mitad. Y lo que tengo que hacer es situar la gomita hacia adentro, aproximadamente unos 3 centímetros hacia adentro de goma, en el punto medio, que sería aquí. La vamos a sujetar con una pinza. Una vez que la tenga sujeta, ya preparar el sándwich se hace de la misma manera que los demás. Con la gomita en su posición, haría exactamente igual, pondría el estabilizador, la tela del sándwich con su gomita correspondiente y encima, con el derecho hacia abajo, la tela del forro. Ahora ya, con todos los sándwiches preparados, los vamos a coser dejando una apertura para voltearlos. Mirad, ya he cosido los 6 cuadrados con los que vamos a hacer la cajita. Entonces, hay que hacer ahora, antes de voltearlos, algo súper importante, siempre que utilizamos guata o estabilizador, que es recortar las costuras. Pero en este caso realmente es algo que es imprescindible para garantizar un buen acabado. Lo que vamos a hacer es doblar las telas hacia un lado, dejando el estabilizador libre, y con la ayuda de una tijera pequeñita vamos a ir cortando todo alrededor. De esta manera van a ir quedando las costuras mucho menos cargadas. Lo hacemos en los 6 cuadrados y continuamos. Mirad, ya he recortado en las 6 piezas que tenemos todo el exceso de estabilizador que teníamos en la costura. Lo he hecho incluso en la zona donde no hemos cosido, para que también quede correctamente cuando lo volteemos. Ahora lo que tenemos que hacer es recortar un poquito las esquinas. En este trabajo en concreto, tanto el paso, ya os lo he dicho, de retirar el exceso de estabilizador como el de afinar las esquinas es importante, porque necesitamos que nos queden los cuadrados lo más exactos posibles y con los bordes de las esquinas bien sacados. Vamos a hacer este paso de cortar las esquinas en los otros 5 piezas y vamos a voltearlo. Ya he cortado las esquinas en todas las piezas y ahora vamos a voltearlo. Simplemente vamos a sacar la parte de dentro fuera, y si necesitamos ayudarnos de algo para empujar, yo en mi caso voy a utilizar estas pinzas. Vamos a ir empujando despacito porque he dejado una apertura que es realmente pequeña para tener que coser luego lo menos posible. Cuando ya estéis en este punto vamos a empujar bien con la mano, pero vamos a tener que sacar las esquinas. Yo me voy a ayudar de la punta de la pinza para sacarlas. Nos tienen que quedar como ha quedado esta, bien sacadas y bien rectas. Vamos a hacerlo en todas las piezas y os enseño el siguiente paso. Ya he volteado las 6 piezas y hemos sacado muy bien las esquinas, que es lo que os comentaba que es realmente importante en este proyecto. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar en cada una de ellas con puntada escondida la apertura que habíamos dejado para poderlo voltear. Simplemente vamos a alinear las telas y una vez que las tengamos alineadas en su posición, lo cosemos a mano. Mirad, la puntada escondida la damos siempre de manera que el hilo va a quedar por el interior de la tela y así no se va a ver. Yo tengo el hilo que sale ahora por la tela de cuadritos, lo meto justo a la misma altura en la otra tela, que sería la rosa, avanzo por dentro de la tela rosa y salgo por aquí. De esta manera el hilo me va a quedar por dentro y lo que me queda por fuera es mínimo y eso hace que prácticamente no se vea. ¿Veis? Avanzamos por dentro, meto la aguja justo a la misma altura que la he sacado y vuelvo a avanzar. Mirad, ya he cerrado los 6 cuadrados
Y entonces ahora lo que vamos a hacer es en primer lugar plancharlos para asentarlos un poquito. Veis que quedan un poco abultados. Con la plancha vamos a este efecto quitarlo un poquito. También una vez que los hayamos planchado vamos a dar un pespunte todo alrededor con la patilla de 1/4 de pulgada. Lo que hacemos es alinear el borde de la tela con el borde de la patilla y damos el pespunte todo alrededor. Voy a plancharlo y hacer esta costura y os enseño cómo va quedando. Ahora lo que ya tenemos que hacer es unir las piezas entre sí para formar el cubo. Para ello vamos a empezar por la que va en la parte de abajo, que sería en mi caso esta azul, la que no tiene ningún adorno. Y entonces voy a poner a su alrededor las 4 piezas que tengo que coser en cada uno de sus lados, que serían estas. Fijaros que en un caso el corazón tiene la punta hacia arriba y el otro hacia abajo, para que luego cuando formemos el cubo queden en su posición correcta. Para unir las piezas entre sí, las vamos a unir cosiéndolas con una costura tipo repulgo. Vamos a ver cómo se hace esta costura en el caso de que estemos uniendo piezas como estas. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es colocar derecho contra derecho, como sería así. Lo alineamos bien e incluso nos podemos ayudar de alguna pinza, por ejemplo, para sujetarlo y que no se nos mueva. Queremos unir estas 2 piezas por este lado y fijaros que tenemos 4 capas de tela. En primer lugar tenemos una capa de lo que es el forro, la que sería la rosa, la azul y otra vez forro. Bueno, pues para repulgar solo nos interesa coser las 2 capas de tela exterior. Las de forro no las tenemos que tocar con el hilo. Y entonces lo vamos a coser exactamente igual que hemos cosido los hexágonos, es decir, metiendo la aguja siempre en vertical hacia mí. Vamos a empezar, aquí he puesto el nudo y ahora vuelvo, avanzo muy poquito y meto la aguja en vertical, perforando primero la tela, en este caso rosa, y luego la tela azul. Lo único que nos tenemos que asegurar es que solo estamos cogiendo las telas exteriores al hacer este tipo de costura. Mirad, ya he cosido las 2 piezas y si os fijáis solo he unido la tela azul con la tela rosa y no he tocado en ningún momento la tela del forro. Fijaros ahora cómo queda por el lado del derecho, que no se ven para nada las puntadas. Ahora lo que vamos a hacer es unir la pieza que va aquí, aquí y aquí de la base de nuestro cubo. Mirad, ya he cosido las 4 piezas entre sí. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a coser estas piezas, las laterales, para ir formando el cubo. Entonces también las tenemos que coser por el lado del revés. ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí tengo la aguja que no he cortado el hilo cuando he terminado de coser esta pieza. Lo que tenemos que hacer es alinearlas y coserlas desde el revés también. En este caso las puntadas van a ir de la tela azul a la rosa sin tocar el forro de dentro. Lo voy a ir cosiendo y os voy enseñando cómo queda. Mirad, ya he cosido los lados entre sí y como podéis ver las costuras se notan ahora mismo al estar el revés por fuera. Se notan las telas de colores de las partes de fuera de la cajita. Vais a ver luego cuando lo volteemos que va a quedar perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es sobre la pieza que hayáis elegido que va en la parte de atrás, que en mi caso es este corazón azul, alinear la tapa. Y una vez que la tengamos alineada vamos a coser esto y lo vamos a repulgar con esta puntada que os hemos enseñado. Mirad, ya he cosido la tapa y nos pasa lo mismo, que la costura aparentemente se ve. Ahora lo que vamos a hacer es voltearlo. Sacamos bien las esquinas. Nos vamos también a asegurar luego a cortar todos los hilos que nos hayan podido quedar. Fijaros ahora el efecto tan bonito por fuera, que no se notan las puntadas, y por dentro, si os fijáis, tampoco se van a notar. Ahora lo que tenemos que hacer, esta parte de la tapa, es doblarla para que no suceda lo mismo luego al abrirlo, que ves, que no se note, y tenemos que poner aquí el botón y algunos detalles para terminarlo. Vamos a coser el botón centrándolo en esta parte delantera entre la costura y el piquito
del corazón, lo que sería aproximadamente aquí, y lo quiero coser de manera que no se vean las puntadas por detrás. Entonces, ya he cosido el botón y si os fijáis ahora cuando lo abra, por dentro no se nota nada de que lo hemos cosido. Ahora, para terminar de decorar nuestra cajita, y en la parte superior lo que he cortado es un círculo de 11 centímetros de diámetro de la tela de la base, y entonces con este círculo lo que voy a hacer es un yo-yo. Para eso lo que vamos a hacer es pasar al borde, esto lo hago siempre mejor sin dedal, un pequeño hilván con puntadas chiquititas, simétricas y lo más pegaditas al borde que podamos. Mirad, ya ha pasado este hilván pequeñito todo alrededor. Ahora lo que tenemos que hacer es fruncirlo. Yo siempre pongo el dedo pulgar dentro para ayudarme, y ahora una vez que ya lo tenemos casi cerrado, tiramos del todo y le vamos a dar una puntada para asegurarlo. Ya tenemos el yo-yo terminado y ahora lo vamos a coser junto con un botón para tapar el comienzo en el centro de la tapa. Mirad, ya he cosido el yo-yo y ya hemos terminado nuestra caja de tela. La verdad que queda súper bonita y además es un complemento que es muy útil. Con este proyecto hemos aprendido a utilizar Appliquick y hacer aplicaciones, cómo se utiliza también los hexágonos y hacer el jardín de la abuela. Y por último hemos aprendido a hacer la costura de repulgo, que es la que hemos utilizado para coser las piezas entre sí. Espero que os haya gustado mucho el proyecto y nos vemos en el próximo vídeo.